Bueno, hola a todos, bienvenidos acá a la Liga de IA. Hoy vamos a hacer un podcast especial de IA en Industria y Talento. Gracias, Pablo, por venir para comentarles un poco a la gente. Pablo Casas es un gran amigo, tiene 19 años en IA, para que se den una idea. Es cofundador de la Escuela de Datos Vivos y EdVai, ahí nos va a explicar un poco qué está haciendo. Ayuda a grandes empresas a utilizar inteligencia artificial, Ujú. en especial capacitando. Y ahora tienen una plataforma de aprendizaje, ¿no? ¿Están Así haciendo eso? es, así es. Bueno, César, gracias por la invitación, pero antes te voy a devolver ese favor de la presentación. Tengo acá un pequeño machete. César es líder de inteligencia artificial, profe de la UTN y alguien que viene empujando el ecosistema desde hace años. Es mucha más cosa, César. Le dije que lo ponga acá y por su humildad no quiso. Pero un genio. No, me pueden encontrar igual por LinkedIn la gente, me pueden también por Twitter, me pueden encontrar Por por... todos lados. Sí, yo siempre respondo. Así que bueno. Pablo, para romper el hielo, ¿cuál fue la herramienta de inteligencia artificial que te voló la cabeza? Algo que diga, che, esto sale de lo normal. ¿Cuál fue para vos? Bueno, eso va cambiando prácticamente, ahora no sé si semana a semana, pero mes a mes, siempre va haciendo algo que realmente cambia la forma en la que trabajamos. Y últimamente lo de Sora 2, que es un generador de video en base a un prompt, te genera un video que es indistinguible de la realidad, pero ahora es real que es indistinguible de la realidad. Me pasó de estar viendo, por ejemplo, ahora contame vos si te engañó también, Instagram o YouTube Shorts y ver videos que tenían prácticamente millones de visualizaciones y la gente comentando AI, fake. Y yo al principio, la verdad que entré también y eso no me pasaba antes. Mirá vos, muy interesante. Creo que vi videos, me pareció también muy interesante la estética, solamente eso, sino el cómo sigue escena tras escena, frame tras frame, sigue la consistencia, súper Totalmente. interesante. Las proporciones también muy interesantes y cómo crea la imagen, parece fácil, pero es muy complejo a nivel de código, es el 360 de un producto animal o de una persona, eso imaginárselo es muy, muy complejo, pero bueno, hay un par de Pepe que pudieron resolver eso. En mi opinión, la herramienta que me voló la cabeza es Firebase Studio, sin lugar a dudas, la recomiendo. Y el porqué es que no solamente podés hacer bytecode, es decir, escribís y te hace un código, sino que te ayuda a la infraestructura, cosa que no lo veo en los competidores. Comentame eso, la diferencia entre Gemini, ChatGPT y Firebase Studio. Todo. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Vos le podés decir, por ejemplo, a Gemini, che, haceme una página web y te da el código. Tomá, acá está el Bien, código. Ahí, ¿qué haces? Bueno, igual necesitas un programador para hacer copy and paste. ¿Cómo haces para subir esa máquina virtual? ahí está ¿Cómo el lo tema, haces? ¿no? Claro. Entonces, vos directamente en Fire Studio le decís, che, haceme una página web. El amigo te levanta el código, te levanta el dominio. Necesitas ya automáticamente te lo hace. Entonces, está posibilitando realmente a pequeños equipos a hacer grandes desarrollos. A ver, igual se van a necesitar esto de los programadores, yo creo que de acá por mucho tiempo, pero creo que es increíble cómo está ayudando a agilizar mucho. Ahora, no es la panacea, hay ciertos problemas. Entonces el problema es en el code review. Como no escribiste el código, cuando encontrás un bug, tardás mucho más tiempo en resolverlo, Sí, mucho más tiempo en resolverlo que sí, sí. antes, pero si vos analizás el end-to-end del proyecto, fuiste mucho más rápido, muchísimo más rápido. Entonces, y eso es algo que todos los programadores tenemos que adaptarnos, que si no nos adaptamos, no, hoy por hoy dejamos de ser hasta rentable y en ciertos aspectos competitivos. Entonces es muy Es una importante. herramienta que ya todos tenemos que saber usar IA. Siempre lo cuento en las charlas que doy. En Globant, en Mercado Libre, están pidiendo a sus equipos que estén trabajando activamente con AI. Les dan Windsurf, Cursor, pero que usen una herramienta porque de los campos hay mucho humo. Podríamos hablar después del humo en IA. Te gusta, es un tema que te copa. A mí también. Pero la verdad que en programación tiene mucha implicancia y está generando una diferencia muy importante en cuanto a la capacidad que tenemos de poder acelerar el prototipado. Después está también el desarrollo y todos los problemas, lo que en programación se conoce como deuda técnica. Te cuento una pequeña anécdota. Cuando A ver, empecé con el vibe coding, antes de que fuera vibe coding, dije, bueno, qué bueno, puedo
generar una API, es decir, una forma de acceder a un servicio. Y genial, la generé en un segundo. Cuando la voy a usar, me bloquean el acceso a ese servicio porque estaba haciendo muchas peticiones, muchos requests. Que claro, no me lo validó la IA. Hoy supongo que lo haría. Pero como ese problema, después lo podemos extrapolar a cosas mucho más grandes y agujeros de seguridad enormes que ya hubo. Pero contame tu experiencia en eso. No quiero que pase el tiempo sin que me comentes, por favor. Están nominados los premios Sadowski. Increíble, sí, increíble. Los premios Sadowski, para el que no lo conozca, son de la Cámara de Software de Argentina. Lo comento porque quizás nos ven de otros países. Y sí, fuimos nominados junto a otras 5 startups para la mejor startup del año. De hecho, mañana, a esta hora, ya me entero si ganamos o no, pero ya creo que ganamos por estar nominados y esta cosa de poder potenciar el talento y las empresas de Argentina que están creando, como nosotros, productos de inteligencia artificial que se animan a innovar desde Argentina, ¿no? Que es mucho más entretenido, por poner una palabra bonita. Che, y Pablo, ¿qué opinás del hype? Hay algo que yo siempre comento en mis redes, digo, ¿por qué en todos los eventos de inteligencia artificial los speakers no son los programadores? No son los que realmente están programando, sino es un director, es un gerente. Yo varias veces lo toqué este tema, he hecho catarsis con varios, probablemente vaya al psicólogo también, pero ¿qué opinás de este hype y de justamente, ¿no? ¿Cómo poder distinguir? Porque inclusive hay eventos de marketing que salen carísimas las entradas, muy caras, encima que se llenan un montón, pero ¿cómo a una persona, por ejemplo, que no sabe de inteligencia artificial, te quieren vender, no sé, la entrada a un congreso 300, 400 lucas, o sea, vendría a ser como $200 a la gente que no viene afuera, o un curso también carísimo, y después no tiene sustento, no tiene muchas... O sea, ¿cómo haces vos? ¿Cómo te das cuenta de eso? Voy a su LinkedIn y me fijo la historia. Normalmente hay muchos perfiles como los que vos comentás, que bueno, está bueno también la diversidad, pero bueno, ya cuando veo que dice especialista en IA y quizás tuvo un trabajo de otra cosa, no sé, de marketing, digo, no, a mí me gusta que sean esos old school, como sos vos, que hayan tenido experiencia llevando estos proyectos de inteligencia artificial a la realidad, ¿no? Porque hay tantos problemas, tantas cosas que quedan mal. Hoy espero que podamos tocar algunas, pero me fijo su LinkedIn, lo que postea, y en general también trato de ser muy cauto con las máximas como, no sé, que tengo una teoría de eso de nos va a reemplazar a todos, vamos a morir y todas esas cosas que solamente generan miedo y clics porque bueno, el miedo vende, ¿no? Entonces, y no está bueno como mensaje simplemente porque primero no va a ocurrir y, y segundo es una tecnología que puede traer un montón de beneficios. Entonces, hagamos hincapié en eso también. Che, ¿y qué opinás que hubo un informe muy reciente del MIT que solamente el 5% de las empresas, tras aplicar inteligencia artificial, daba un margen de ganancia, lo que es el famoso ROI positivo? Sí. ¿Qué opinión tenés de eso? ¿Vos crees que viene por acá? Para mí, ese informe que decís, asistió hace poquito a un evento donde todos los oradores que no tenían un perfil técnico lo traían a colación. Eso, como diciendo, bueno, los proyectos de IA fallan en mostrar un retorno positivo de la inversión. El 95%, y con mi socia, con Debo, Debo García Cuniglio, le mando un saludo, es como la radio esto. Saludos, Debo. Dijimos, bueno, pero ¿cómo será ese 5% de empresas que sí lo están haciendo bien? ¿Qué hacen? Bueno, una intuición tengo, ¿no? Deben tener probablemente una estrategia y no dejarse llevar por el humo, ¿no? O sea, para mí es muy importante comprender la tecnología para saber qué limitaciones tiene y de antemano tener un plan de acción claro. Ahí hay un tema también, contame vos en tu experiencia, pero cuando asesoramos empresas a veces nos dicen, no, ya tengo una estrategia de IA generada. ¿Y cuál es? No, tienen ChatGPT, que es caro, para empresas cuesta $30 por usuario, en 1000, 2000 empleados es carísimo. Y después realmente hay que ver si hacer un resumen de un mail o una presentación con AI realmente te hace generar un ahorro de dinero, ¿no?
¿Cómo vas a usar esa tecnología para que te genere un ahorro? Como cualquier otra tecnología. Pero vos tenés mucha experiencia en eso también, en hacer No, proyectos. sí, a ver, primero lo que yo veo es que todas las empresas están montando su equipo de inteligencia artificial y no es cierto que haya tantas personas con experiencia. Entonces, Claro, ahí tenés todos los problemas de la curva de aprendizaje. Entonces, contratan personas con muy poca experiencia. O sea, tomás un líder que no es líder, que tiene que ser un junior y así viceversa. claro. Y justamente yo en las entrevistas le pregunto, bueno, para, ¿y este proyecto vos qué hiciste en este proyecto? Porque me ha pasado gente que ¿Y qué también, te no sé, dicen? bueno, y ahí es donde empiezo a dilucidar qué es lo que realmente están haciendo. Yo creo que eso pasa. Y después lo segundo es que justamente esto, ¿no? Los programadores no tenemos puesto de liderazgo. Entonces llegamos a ser líder técnico, eso me hago cargo yo, no tenés soft skill. Entonces, ¿qué pasa? Muy difícilmente hables con, o sea, una organización, con los referentes o con el C-Level. Claro. Entonces no puedes explicar bien qué es lo que está pasando y cómo defender, para hacer realmente una estrategia. Y Ujú. las estrategias es muy simple, es tener o saber cuál es el core de tu negocio, eso sí o sí lo vas a tener que desarrollar vos. El resto todo se va a proveedores o se deriva o ni siquiera o se usa un enlatado. Es terriblemente simple, pero hay que saber bien cuál es el core de negocio y qué es lo que uno decide mantener. Eso es, ahora, es muy difícil cuando generalmente los programadores tienen miedo a hablar en público. Si trabajas en una multinacional, tenés que hablar en inglés frente a 500, 600 personas. Entonces eso es mucho más complicado. Entonces tenés que representar los proyectos. Tenés que saber vender, porque, ¿qué pasa? Más allá que... Hay que saber vender. ¿Qué Es que, tema para un programador eso? es que justamente es para un C-Level, vos haces proyectos, no sé, en blockchain, inteligencia artificial, lo que fuese, al tipo le interesa el rol. Dice, ¿cuánto me devuelve este proyecto? Claro. Entonces vos le vas a hablar con la tecnología, con el amor, y el otro te pide, dame la plata. Entonces tenés que, o tenemos que aprender a hablar en ese idioma, el lenguaje. Y del otro lado ser empáticos porque ¿qué pasa? Un C-Level escucha cientos de proyectos por día. Entonces tenés que decirle muy concreto qué es lo que está recibiendo por esto. Ahora, en tu experiencia de hablar, porque sé que tenés la academia EdVike donde estás asesorando, ¿cómo es que ustedes hacen para implementar o ayornar o hacer esta adopción de inteligencia artificial en las empresas? Claro. Especial en grandes empresas o en organizaciones. ¿Cómo es que hacen ustedes? ¿Qué estrategia tienen? Sí, nosotros tenemos dos propuestas para las empresas. La primera, los asesoramos con mentorías en inteligencia artificial, sin humo, lo decimos, o advisory, así levels y managers, explicándole un poco, bueno, cuál es el ecosistema, qué es un chatbot, si te hace falta un chatbot, investigamos cómo son los procesos que tiene actualmente la organización para ver dónde se puede sacar valor, porque muchas veces no hace falta usar inteligencia artificial. Creo que eso es una de las grandes ventajas sobre conocer mucho cualquier tecnología. Podés decir cuándo no, porque no es tirarle IA a todo. Entonces, quizás un proceso manual te lo resuelve, quizás un proceso, no sé, semiestructurado ya te lo resuelve. Entonces, los asesoramos, hacemos el famoso plan de negocio donde medimos, bueno, por ejemplo, te vas a ahorrar, no sé, 100 horas de un analista, te vas a ahorrar 30 horas de soporte, eso lo dimensionamos en dinero, lo cuantificamos y hacemos que siempre nuestros proyectos den un retorno positivo, justamente anticipándonos a eso, que yo me defino un poquito como programador, así que me siento muy identificado con lo que vos decís y es sumamente importante aprender a comunicar, que no digo que lo pueda hacer de una forma eficiente, pero poder comunicar esta propuesta a perfiles de managers, ¿no? Que justamente hay que hablar un lenguaje económico. Primero, lo técnico, bajarlo y ponerlo en términos simples. Y segundo, hablar del negocio, de su negocio, de ahorro concreto, de qué se va a hacer, cuándo se va a implementar, personas involucradas y llegar a ese retorno, ese famoso ROI del MIT, ir a ese 5% del MIT. Perfecto. Yo creo que en mi experiencia ya ni siquiera de ventas, sino de liderazgo, lo que a mí me ayudó, ya sea a vender o a que los proyectos se concreten, es que los líderes de ese proyecto sean realmente buena gente y que pongan el corazón todo y que quieran realmente por el proyecto, no por mezquindades personales, para aparentar que esto lo hice yo o esto no, sino
donde realmente están los líderes comprometidos con el proyecto y que están entendiendo y hacen entender a su equipo que esto es lo mejor para la compañía o para la organización, esos proyectos salen muy rápido y salen muy bien, Claro. independientemente de la tecnología. De eso ya al final me di cuenta y creo que... Tengo una pregunta para hacerte sí, de eso. sí. Dale. A alguien, a un programador, alguien técnico que está viendo del otro lado y dice, sí, no me cuesta vender los proyectos, sé que funcionan, pero no alcanza solamente con eso. ¿Qué consejo le darías para poder promover esa adopción en la empresa cuando las cosas no se dan? Como bien dijiste, ¿no? Que ponen el corazón o quieren sacarlo adelante. ¿Qué consejo le darías? ¿Qué te sirvió a vos? O sea, ser buena gente. Dar el 120% más y entender que somos un equipo. O sea, hacer algo más que no está en tu rol de laburo. O sea, Acercarse, hablar. justamente si vos sos, por ejemplo, vas a ayudar a la gente de recursos humanos y andá a ayudarle a entender cuáles son sus prioridades, cuáles son sus problemas, cuáles son sus objetivos, a ver cuáles son las metas que le pusieron para el bono y cómo le ayudás vos a alcanzar esas metas. Totalmente, Por sí, más que sí. no esté. Entonces, una vez que ahí empiezan a confiar en vos y uno aprende de ese negocio, por ejemplo, recursos humanos, y decir, pero ¿sabes que esto lo puedes hacer con IA y lo resolves mejor? Y es ahí cuando se empiezan a generar esos match y esa convergencia y donde va mucho más rápido. Pero esa parte, o sea, por lo menos yo creo que, no sé si soy buen vendedor, no sé si tampoco explico bien, pero creo que el amor que yo tengo por mi proyecto y el logo que estoy, no sé, domingo 3 de la mañana, estoy moliéndome a palo para resolver, creo que eso se ve reflejado y lejos de la mezquindad de decir, uy, no, esto lo hizo César, sino realmente hay un equipo y después esto Sí. tenés miles de usuarios y ahí creo que se da todo mágicamente. Después, obviamente, los programadores no damos charlas. Justamente uno estudia no para ser famoso o para estar sentado, no sé, en Mirta Legrand o para ser influencer, nada que ver. Y es más, justamente esto me cuesta mucho, siempre inclusive hablar acá en podcast, pero creo que siento como que después de, no sé, que muchas personas fueron buenas conmigo, me veo por ahí hasta con la obligación de ayudar y devolver un poco al ecosistema todo lo que me ayudaron y todo lo que pasé. O sea, yo cuando arranqué, cuando quería vender mis productos me sacaba una agua hirviendo. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue eso? ¿En Uy, qué no, año? 2015 nosotros teníamos... A vender, pero en A vender. data science, Sí, data sí, mining. mucho más, pero salíamos a vender, claro, justamente en 2015 nuestros productos, sacaban corriendo. Después venía, pero ¿puede hacer esto, pibe? Sí, yo puedo hacer. Y ahí arrancamos y se fue la bola. Pero así como me abrió unas puertas, fue un proceso de entender, che, ¿por qué no confían en mí? Vos sos un pibito con una notebook y claro, dice, te enfermas y que me quedo sin proyecto. Ahora después tener un equipo, por más que vos sepas todo, no es suficiente eso, tenés que tener un equipo porque cuando vos te vas a vacaciones, te enfermas algo, hay otra persona que le da soporte a ese proyecto, Claro, porque sí, eso sí. depende muchas personas, o inclusive me ha tocado chatbot que dependía, no sé, cuestiones de salud, cuestiones de cosas, entonces no, Muy vos, crítico. que vos sepas algo no sirve de nada, tenés que compartir tu conocimiento y hacer que todo tu equipo sepa. Y eso, poder montar y poder hacer eso, creo que fue lo que me hizo con líder. Es más, cuento una anécdota así re simple. Yo entré en una multinacional, entré como Developer Innovation, duré un mes. No pasó el mes que me convertí en líder de COE, o sea, líder de excelencia y obviamente especializado en inteligencia artificial. Pero no era algo que me lo... algo como que yo voy y lo hago, la profesión es directamente cómo lo ve la organización, el amor que le pones al proyecto, che, y por más que, no sé, te digan que no, volvés a hablarlo, por ejemplo, en su momento era que había una empresa muy grande, nos había dicho 2 veces por mail, bueno, le fui, le escribí a los CEOs por internet, por LinkedIn, me terminó diciendo que sí. Entonces, esa cosa de ese amor propio que te dicen que no, vas, lo buscás y lo resolvés. ¿Cómo? No lo sé, pero con amor propio es lo que por lo menos hace que los proyectos por lo menos se concluyan. Y no es menor y menos en Argentina, ¿eh? Donde tenés que los developers tienen que saber de legales, de diseño, de economía, los timing, mucho de impuestos, porque también hay que saber, bueno, toda esa parte hace bastante fuerte, pero Claro. justamente de eso quiero hablar con vos. ¿Cómo hacemos? Porque, ¿qué pasa? Las grandes empresas tienen sus
equipos de IA pueden dar el lujo de montarse su equipo de IA. Pero ¿cómo hacemos ahora para las pymes? ¿Qué hacemos con las pymes que tienen presupuesto mucho más acotado? No pueden tener un equipo. Por ahí Totalmente. pueden llegarle a pagarle a un consultor un par de horas. ¿Qué hacemos con las pymes de acá de Argentina? No, totalmente. Aparte, cuando hablamos de pymes, tenemos que incluso salir del ámbito tecnológico. El otro día, por ejemplo, en el IA Day de la Cámara de Software presentaron un caso de... que esto ejemplifica un poco esto que te quiero comentar, ¿no? Presentaron un caso... era una empresa que tenía barcos pesqueros, pescaba, y tenían que hacer detección, o sea, o lo que le habían propuesto tecnológicamente era hacer detección de las piezas de las merluzas para ver cuál estaba en buen estado y cuál no, de todas las que tenían. Entonces, el dueño de la empresa, una empresa quizás de 300 personas, le dijo al técnico, bueno, justificame por qué tengo que hacer o adoptar este proyecto de IA versus comprarme otro barco. Me encantó. Me encantó, ¿no? Que es un poco de lo que venimos hablando. Primero ponerlo en mis términos. Segundo, cuánto me voy a ahorrar. Hoy, cuando hablamos de IA, pues, sé que te va a gustar que lo bajemos un poquito más y que no quede la nebulosa. Para una pyme puede adoptar IA hoy, realmente. Puede, con los recursos que tiene. Hoy con un developer, un desarrollador en Python, que sea semi-senior, ya se puede hacer como ese primer proyecto, ese famoso Hola Mundo que se lo conoce en programación, por ejemplo, de un chatbot. O podés hacer, por ejemplo, yo hablo mucho con la gente de recursos humanos, podés hacer procesamiento de currículums a escala. Con un developer, 1 o 2 meses, poner que de costo pueda llegar a tener entre 1 y 3 mil dólares y hacer que ande, no solamente hacer el drag and drop de ChatGPT. O sea, hacer un proceso que ande. Entonces, con un pequeño desarrollo se puede hacer eso. Después tenés las herramientas de low code, tirando a AI. Me imagino lo que pensás, ahora hablamos de eso, pero eso te sirve para prototipar. Entonces, de vuelta, podés probar una idea muy rápido, con poco dinero. Quizás, de vuelta, un semi-senior en algún lenguaje lo podría llegar a hacer. Y podés validar rápido la idea, porque hoy lo que más valor tiene para las empresas es poder validar muy rápido si esa idea de negocio va a tener impacto o no. Después, validaste con el low code, con el que quieras, N8N, Make, cualquiera de esas herramientas, o incluso, no sé, con algún drag and drop en ChatGPT y Gemini. Ok, después hay que construirlo. Quizás podemos usar, hoy que me enteré de Firebase AI, quizás será el siguiente eslabón. Así que hoy una pyme sería primero asesorarse para ver de sus procesos qué es lo que más impacto tiene, pero partir del dolor, ¿no? De, che, a mí me duele o tardo mucho tiempo en hacer X cosa. ¿Cómo lo ves eso? Yo creo que ahí tenemos la primera barrera fuertemente. Es que uno cuando es una pyme, ¿qué hace? Los sueldos los paga por el sindicato. Dice el orden, bla, 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 yo sé cuánto le pago. Generalmente todas las pymes dicen, bueno, yo, lo que dice el sindicato, yo doy un 10, un 15% arriba de eso, porque es lo que cosa y somos todos felices. Sí. Pero después en la práctica, cuando vos vas a ver los developers lo que ganan, está muy por arriba del mercado. Muy por arriba de lo que se gana en Argentina. Sí, de un empleado de comercio, por ejemplo. 3 veces más. Y eso es un interesante tema que lo voy a tocar ahora. Entonces, yo creo que esa es la primera barrera. Che, el costo. Entonces, y ese costo para experimentar es algo de una pyme que no está como que acostumbrada a pagar esos salarios. Y lo que ocurre es que después va por un consultor, que el consultor dice, bueno, no, pero yo te vendo mi enlatado, entonces te vende lo que él necesita, no lo que necesita la pyme, y después termina fracasando porque es tan enlatado donde el enlatado no se ajusta a sus procesos, sino que vos te tenés que ajustar al enlatado. Entonces ahí se arma un montón. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Estoy ayudando a pymes, es decir, empresas, mediana empresa, estamos hablando de menos de 50 empleados para abajo. ¿Qué es lo que hoy por hoy están dando? Es eso, o sea, consultores con algún enlatado están andando ahí, hacen una prueba chiquita para arrancar y después vuelven y ahí, Claro. y ahí están haciendo. Y una vez que ya tienen la ganancia, está. Pero lo más loco que me pasó tanto en las pymes como en grandes empresas es que ninguna quiere echar gente. Sino que justamente esa gente, como ya tienen tanto know-how, la reutilizan para otras tareas. Totalmente, sí, totalmente. Es increíble eso. Hablemos
de eso, bueno, de muchas cosas. No sé cuánto va a durar, 9 o 10 horas esto. Después lo editamos con AI. Lo editamos. Che, ahí mencionaste algo que también me gustaría destacar, que es otra versión, porque vos estabas asumiendo que no había un developer en el equipo. O a veces me pasa que me encuentro con pymes que tienen quizás un equipo de 5 o 10 developers y hay uno muy nerd que se anima a hacer, che, mira, me hice esta cosita. Entonces, desde ahí mismo podría venir también el prototipo. A veces la capacidad intelectual y el know-how técnico se tiene, pero hay que orientarlo. Y pienso que a partir de ahí también se puede hacer como esos prototipos. Aparte, la tecnología está cambiando mucho y avanzando muy rápido. Entonces nos da cada vez más posibilidades para hacer esos MVPs, producto mínimo viable, con poca dedicación. Hay que vender internamente el proyecto. Si, che, ¿puedo ocupar la mitad de mi tiempo en hacer esto? Y ahí está la visión del empresario también. Bueno, es que, y ahí volvemos justamente a lo que nos pasa a todos los programadores, es que nos faltan soft skills. ¿Me entendés? No, nos falta soft skills porque por más que no seas emprendedor, me gusta la palabra en inglés, como dice entrepreneur, ¿viste? Entrepreneur. Sí. Pero por más que no seas ese carisma, lo tenés que vender internamente. Y ahí va de vuelta, que tenés que hablar en público, tenés que hacer esto. Y a mí me ha pasado de... ¿Qué te sirvió para hablar en público? Después te cuento yo. A mí, ¿qué me sirvió? Y mirá, si yo... bueno, para la gente que no me conoce, el tema es así. Yo tenía mis startups y no vendíamos nada. Lo que nosotros hacíamos, la startup no vendía nada, pero sí vendíamos otros productos ya. Y para recaudar fondos, para tener dinero, lo que hacíamos es nos estábamos en los concursos de programación e innovación. Entonces no me queda otra que hablar en público. Y yo empecé a hablar, a pichar la idea en 3 minutos para, no sé, 1.000, 2.000, 3.000 personas y ya está, llegó un momento. Lo hice básicamente por necesidad. Sí, no, sí. no había otra forma. O sea, hacía eso y era algo que, no sé, programábamos 2 días y nos bancábamos 6, 9 meses de operación. Ese era el nivel. Estamos hablando hace mucho tiempo y eso fue eso. O sea, fue la necesidad que era o hacíamos eso o nos extinguíamos, que era lo único que sabíamos hacer. Y después también surgió mucho, que me blanqueé, era que, a ver, ¿cuál era mi skill? Sabía mucho de datos. Entonces, cuando yo quería conseguir una nota a los periodistas, mira, yo no te puedo pagar una nota, pero sí te puedo mostrar cómo hacerte viral. Entonces, después, sin querer queriendo, yo me convertí capacitador de FOPEA, de cómo hacer viral las notas de tecnología y de ciencia IA, que ese era un momento muy, muy complicado. Entonces ahí los pude capacitar a ellos y me di un conocido y como que se hizo todo un rejunte y hoy por hoy obtengo, siempre que, por ejemplo, gano un premio o algo, aparecían entre 40 a 60 notas mías, ¿viste? Que decís, wow, ¿cómo hiciste eso? No, bueno, porque yo enseñaba cómo poner el título para hacer viral, cómo poner la foto, en qué horario colocarla. Había todo un business analytics, básicamente una analítica que estaba pensada, que nosotros ya la teníamos y ya la habíamos probado. Entonces, los periodistas, obviamente con las notas nuestras, veían cómo sus márgenes de audiencia iban aumentando y como también, aparte tiramos a una frase polémica, algo así, y bueno, y se daban las cosas. Así que la mía fue esa, fue por necesidad. La tuya, ¿cómo rompiste el hielo? Estaban 2 momentos. El primero, cuando me enamoré, que no era tan popular, de la inteligencia artificial, podía ver que un algoritmo podía aprender. Me voló la cabeza. Poder ver que era la parte más nerd, ¿no? Pero más técnica, que una matriz representaba el conocimiento y que eso podía mutar para hacer que algo matemático totalmente inerte, estamos hablando de 2006, 2007, pudiese aprender, predecir. Me voló la cabeza. Y no era tan popular, o sea, encontrar en internet cosas. Entonces, quería compartir esa cosa tan copada que había visto, que data mining en su momento, y se lo empezaba a contar a mis amigos de facultad y muchos, la verdad que tampoco les interesaba. Entonces dije, bueno, esto a alguien le va a gustar. Entonces empecé a explicar, y ahí fui como buscando a algunos amigos que sí les empezó a interesar. Y el otro momento fue cuando tuve que trabajar independiente. De vuelta, más de 10 años atrás, no estamos hablando. Iba a buscar trabajo por internet, freelance, tipo en Upwork, en freelancer.com, en Elance, bueno, distintas páginas web, tiro ahí para la audiencia que lo busque, Upwork sobre todo, Upwork. Y bueno, o sea, ¿quién era yo? No, nadie me conocía. Entonces, ahí, con mucho temor, hice un blog. Empecé un blog, después empecé a publicar en R, el lenguaje en R. Ahora quizás no es tan conocido.
me vendía Python, full Python. Pero, y después cuando empecé en OutZero, la empresa de autenticación, la cajita de login, me pasaba también de vuelta que con esta cosa de comunicar cómo hacían los procesos y qué representaba cada cosa en Machine Learning, dije, bueno, lo pongo en un libro y ahí fue que hice el libro vivo de ciencia de datos, que es open source. Igual seguí explicando todo de cero, pero fue otro hito en que, de vuelta, como que nunca me lo planteé a priori, bueno, quiero, no sé, darme a conocer masivamente. Se fue dando por esa necesidad misma y el amor que vos habías comentado anteriormente, ¿no? Sí, a ver, yo también, a veces, viste, tenés el síndrome del impostor. Sí, a full. Yo a veces hago posteo en LinkedIn y llegan 26.000 vistas, digo. Che, Por pero ejemplo, bajó ahora LinkedIn. ahora ¿Qué opinas? Bajó un poco, pero yo, por ejemplo, hice una imagen de Nano Banana, llegué a 1.200 personas hoy. Nada, La vi, la de Nano Banana 3. Sí, hice, si quieren, véanlo, usé Nano Banana para una imagen para ver dónde está Wally. En inglés se llama Waldo. ¿Aparecía Wally? No lo busqué, Sí, se me iba a quemar. Aparecía. Y de vuelta lo ven Qué increíble personas eso. y lo empiezan a ver personas y empezás a difundir, empezás a hacer cosas así creativas y sin querer queriendo. O sea, vos llegás a mucha gente y después te dicen, no, César, yo te vi a vos, te vengo siguiendo por la red hace 2-3 años. Y aparte buena onda. En onda. general, más del 98% de los casos, Sí. Igual también. buena onda. Sí. 98% Así de los que casos, anímense a publicar siempre. lo que sea recomendamos por ahí, eso. o sea, ustedes tienen su experiencia, sus casos de uso, algo que les pasó, que por ahí, Sí. por ejemplo, yo tengo cosas de mis proyectos que digo una pavada y esa pavada me llevó 6 meses o te está ahorrando Sí. $3.000, $2.000 por un proyecto, entonces como que esas cosas sirven. Y lo explicás y tipo la otra persona no entiende el toque y vos decís, pero ¿por qué le costó tan poco? Si a mí me costó tanto. ¿Te pasó? Sí. Como que se lo das todo masticadito, todo prolijo. Esas cosas. Y te consulto, ya que llevas tanto años de tiempo en este entorno, ¿cómo es el proceso de entrevista o el proceso de selección perfecto para vos, para tomar un data science o algo de inteligencia artificial? ¿Cómo harías y qué le preguntaría? ¿Haces live coding o no? Te pregunto. Te cuento, el último que tuvimos era para una posición de Python Developer, obviamente super junior, y que iba a estar trabajando con LLMs, o sea, con IA, ¿no? Con chatbots y eso. Y les dije, bueno, primero se habían postulado 7 personas, de un total de 30 a 40. Y dije, bueno, voy a asumir que usan IA para programar. Así que en vez de pedirles, me acuerdo que le dije, en vez de pedirle 2 puntos, les voy a pedir 5. Y cuéntenme cómo usaron IA después. Bueno, lo hicieron todos. Y lo gracioso fue que me terminaron diciendo, no, pero no me resultó tan complejo, ¿no? Entonces como que el proceso de hiring hoy día hay que elevar como esos requisitos que se pide, buscar la interconectividad de los procesos, que es justo, bueno, un poco lo que vos decías que te resuelve Firebase, ¿no? Pero no sé si haces un chatbot, hacer que se conecte a una base de datos y que haya un frontend para ver ese resultado y ver qué pasa con los casos extremos, los edge cases, por ejemplo. Entonces le empezás a aumentar el requerimiento y le decís, ¿cómo usaste IA? Porque lo voy a asumir que lo usaste. Eso por un lado. Después, como te contaba en las charlas que doy a personas de recursos humanos, hace poco mostré que seguramente lo viste, ahora no me acuerdo el nombre, empezaba con C. Un pibe en la universidad creó un producto para copiarse en los exámenes. Entonces, el docente le hacía una pregunta y este programa corría como si fuera en doble plano. Vos compartías tu escritorio y no se veía, pero te podía procesar y te podía responder. De vuelta, ¿puede yo hacer trampa en una entrevista, en un examen? Sí. Pienso que no es infalible, pero digo, estas tecnologías, de hecho hay uno privado y uno open source. Están los dos. O sea, es muy fácil acceder a estas cosas hoy día. Bueno, yo te cuento cómo es el proceso de selección mío, o por lo menos en los últimos años. ¿Y qué tecnologías buscas? Bueno, generalmente viene una consultora, ya hace un pre-screening, o sea, básicamente hace un filtro. Sí. Yo lo que hago es reviso su CV y reviso su LinkedIn para saber en qué proyectos participó. Y eso hace que se gane una charla, o sea, no es que se gane, sino que
pasa a la segunda ronda de... Sí, ganó la posibilidad de seguir. Viene entonces una entrevista técnica conmigo. Y después va, si llega a pasar la entrevista técnica, pasa a una entrevista que es más de organización, de feeling, que le preguntan, bueno, si vos no llegás a resolver esto, ¿cómo haces? ¿Cuántos días estás con este problema? ¿Cómo resolvés? ¿Cuándo pedir ayuda? ¿Cuándo no? ¿Cómo avisás que no te está saliendo? Bueno, ese es más que nada, vendría a ser el match cultural que le dejamos para la última. Claro. Pero vienen conmigo a la entrevista técnica. Yo no hago live coding ni tampoco le pido código, porque nada, si haces código te pagamos justamente por eso, para no predisponer a mal a la persona. Es mostrarme un proyecto que vos hayas hecho y explícamelo. Y yo soy bastante malo en ese aspecto porque le empiezo a hacer preguntas. Por ahí tiene sentido, por ahí no. Che, usaste esta librería. ¿Y por qué usaste esta librería y por qué no tal otra? ¿Pero en qué aspecto sos malo? Es que le hago preguntas que a veces están bien o a veces están mal. Y tiene que refutarme. Y hay que tener valor para refutar medio de esa pregunta. Digo, che, ¿por qué eso no lo dividiste en dos? ¿Por qué lo hiciste mal, por ejemplo? Claro. Entonces, no, yo lo hice bien acá por esto, lo hago por el otro lado, uso esta librería. ¿Por qué no usaste la otra librería que digo que es mejor? Entonces, a mí me da eso la impresión. Si él hizo, porque vio un tutorial de YouTube, hizo un copy and paste, o lo tiró el LM, o él estaba entendiendo realmente lo que estaba haciendo en ese código. Sí, te das cuenta fácil. Y no solamente eso, sino que, ¿qué pasa? Increíblemente, en nuestro tiempo no estamos codeando, estamos leyendo código de ajeno. Entonces yo quiero que siempre me pasa que hice un código y después tengo que ir y buscar, a ver qué hice, a ver, no me acuerdo las cosas que hice, la verdad no me la acuerdo, pasaron un mes y ya no me acuerdo, entonces tengo que ir a ver qué cosa quise hacer yo, y entonces qué cosa quiso hacer mi equipo, mi gente y más, si son 8 o 9 personas. Entonces, eso es una parte. Y después lo que busco también es las ganas de aprender. En mi último trabajo, yo cuando ingresé, no existía Gemini, estamos hablando hace 2 años y medio, y ya hace un año que tenemos varios productos salido a producción con Gemini. Es decir, aprobó toda la parte de seguridad informática, con toda la normativa internacional, y esa parte, o sea, uno no te prepara para lo que no sabes y seguramente van a venir cosas nuevas. Entonces, esa curiosidad, esas ganas de aprender, esa plasticidad la tenés que tener. Y si es el tipo de que, por ejemplo, no, yo sé Python y de acá no me sacás, qué sé yo, y a mí no me sirve. Por ejemplo, hoy por hoy estamos volcando mucho por el bytecoding, es saber Python, SQL y Node.js. Porque todos los sistemas bytecoding utilizan esa parte como para saber tanto del backend como del frontend. Y va muy rápido. Y si no te adaptas, si no quieres aprender otro lenguaje, ya vas a tener algo ahí. Y después, una vez que pasa eso, pasás el periodo de prueba, que son 3 meses, ¿no? Y en el periodo de prueba, ahí lo que tienen que hacer es hacer match con los valores de la empresa. Es decir, si llegás tarde, tenés que avisar que llegás tarde. Si no llegás, no complementás, nunca tenés que mentir. O sea, ¿qué cosas no se puede hacer? Yo siempre le digo a mis chicos, mira, el futuro es totalmente incierto, pero en estos 4 o 5 errores no nos podemos equivocar. Por ejemplo, todos nuestros espacios en la nube tienen un sistema de alertas que nos llega por mail, por mensajito de texto, lo que sea, que nos llega automáticamente. Entonces, no podemos tener una falla en eso, porque ya tenemos todos los controles para hacer. Entonces, en esa parte es lo que yo veo. La actividad 100% y sobre todo uno tiene que sentir como que es buena persona, ¿no? Y a partir de ahí uno puede hacer muchas otras cosas. Si ya es soberbio y notás que no hay, y creo que no. O sea, como que siempre se dice, ¿no? Un tonto nunca se recupera de un éxito. Pero ahí es eso lo que tenemos que tratar de, por lo menos los líderes lo que están haciendo es poder entender cómo es la persona justa para ese perfil. Y de vuelta, y ahora que me pasa como líder, me pasa algo muy particular porque, ¿qué pasa? Uno siempre, ay no, yo quiero entrar a trabajar acá, quiero trabajar acá, quiero trabajar allá. Y después ponele, sos un perfil excelente, pero no sos o no estás justo en el momento que está en la empresa. Y no hay nada malo con uno, ¿no? Uno lo toma mal, siempre dice, no, tengo que aprender tal tecnología, y por ahí no era eso, simplemente eras un perfil súper preparado, súper senior, y la empresa todavía no estaba preparada para vos, la gente no te iba a entender, entonces tenés que bancar. Y ahí entender, ¿no? Por eso estamos hablando de perfil, para el grado de madurez que está el equipo y lo que vos sabés, entonces eso tiene que hacer match. Claro. Y para ahí el consejo que le digo es,
si no lo contratan, no es que hay algo malo en vos. Por ahí está mal la empresa. O sea, no darse, obviamente, abajo. Ahora, eso lo sé, pues, te hace 6 años que estoy del otro lado tomando gente y que estoy diciendo. No, totalmente. De hecho, el chico que quedó fue el que. Estoy haciendo mención a algo que habías dicho, ¿no? Mostrar esa voluntad de aprender fue el que hizo más puntos de los que estaban pedidos. Y eso fue lo que me hizo definir. Y también lo que siempre aconsejamos cuando estamos entrenando a otras personas es siempre da esa cuota extra difícil, ¿no? Porque a veces te la tenés que jugar y tener, no sé, 3 posiciones abiertas y dar esa milla, ese kilómetro extra te demanda mucho tiempo. Y es lo más difícil eso, ¿no? El fit cultural, que para mí ninguna AI te lo va a poder dar, y ver la capacidad de aprender. Y Pablo, ¿cómo vos que capacitas gente tanto a personas en el sector privado cuáles son las fallas que vos o los problemas frecuentes que notás en el momento de aprendizaje, si querés, de los developers y la gente no técnica? O sea, la gente técnica, la gente no técnica. Ok, no a nivel empresa, sino a nivel de las personas. Exactamente. Eh, ¿Qué es lo que más Mirá, les cuesta aprender o qué errores tienen frecuentemente de haber aprendido en su universidad o en lo que sea? ok, bueno, hay 2 cosas. La primera es la falta de traducción entre lo que se aprende y la praxis, ¿no? La aplicación. Por ejemplo, ver quizás un tutorial en YouTube, un curso en Udemy, no te da las herramientas para darte vuelta y hacer que ande en tu organización que tiene un stack tecnológico, una base de datos determinada, formas de trabajar determinadas. Entonces, ahí hay un gap, ¿no? Porque ver los videos y no aplicarlo no te hace aprenderlo, te hace sentir que lo aprendes. A veces me gusta dar la analogía de, bueno, es como ver videos de, no sé, de karate o de natación, quizás entendés los movimientos, pero después vas ahí no anda nada. Entonces, llevarlo a la práctica, ¿no? Pienso como cualquier otra disciplina, llevarlo a la práctica y rápido, ¿no? Rápido. Yo, cuando empecé tardé mucho en llevarlo a la práctica y es algo que le aconsejo a todo el mundo que lo lleve ya. ¿Cómo lo puede llevar rápido, incluso para hacer los prototipos en su empresa? Estoy hablando de esa persona que quiere hacer algo y tiene en la organización quizás un dato sobre la capacidad de poder permear. Es que busque, que se baje un proyecto que ande, no sé, por ejemplo un chatbot, y ver que ande sin tocar nada. O sea, ya que lo puedas levantar, que lo puedas ejecutar en tu empresa, te va a servir para poder mostrar que, bueno, puede haber un potencial proyecto por ahí. Entonces llevarlo a la práctica. Y después lo empezás a modificar de a poco. Y después a nivel organización, como te decía, las personas de recursos humanos muchas veces me dicen, damos cursos, capacitaciones que obviamente no paga ningún colaborador y no lo quieren hacer. Entonces me dice, no, me contestó el 10 o el 15%, les damos el tiempo, les pagamos los cursos. Y eso es algo más endémico, más generalizado de... No veo ahora una voluntad, por lo menos en aspectos generales, de querer como ser una esponja de conocimiento, ¿no? Tenemos nuestro día a día que nos consume todo en la carga operativa, en nuestros quehaceres diarios, y como que la parte de aprendizaje está un poquito relegada. Bueno, ahí te tiro no sé si un facto, pero anótenlo, un gran chainmaker que básicamente, cuando yo entro a una organización, ¿qué es lo que hago? Alineo las capacitaciones con el bono. Bueno, está muy bien eso. Entonces eso los estimula 100%. Esa parte que tener, pero justamente para llegar a esa parte yo tengo que poder hablar con el C-Level y bueno, Claro, y ahí está. sí. Entonces, justamente vos le tenés que hacer para implementar, para que realmente lo usen y para que realmente sea eso, le das estímulos positivos a la gente. ¿Está? Contámelo más a detalle, más a detalle. Es que justamente vos le podés decir a toda la ¿Qué es gerencia... estimular con el bono? ¿Que si hacen 10 cursos entonces cobran un bono? ¿O que si No, a toda la gerencia le decís, che, mirá, vos para el 2025, para el final del 2025 tenés que tener 2 proyectos ya en marcha. Y les conviene, o con proveedor, o con tuyo, o lo que fuese. O una capacitación. Chao. Y ahí o perdés el bono, listo. Entonces, ahí se empieza a incentivar. Y bueno, empezás a ver toda la historia y es increíble lo que genera la gente, en especial en diciembre que tenés los picos. Pero haciendo se apuran a haciendo cerrar mecha el con año, ¿no?
Sí, muchísimo. En diciembre. Llegamos, siempre llegamos, pero llegamos, por suerte. Pero yo te cuento de mi experiencia como profe, ahora estoy en la UTN, estoy de proyecto final de carrera. Final de carrera, mira. Proyecto final, sí, sí. Yo soy Estoy, la UTN, no sé si te conté. Y Debo, sí, mi sí, 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 socia, sí. también. Sí, 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 sí. Estamos todos, todos los caminos Estamos confluyen todos. ahí. Bueno, ahora lo que yo veo en mis alumnos hay dos errores súper frecuentes y también lo veo en mis programadores. La primera es que ellos hacen un curso, lo que fuese, y se quedan con qué es el modelo o es la IA, pero no entienden que eso es una parte y lo tienen que ver como producto. Entonces, por Ok. ejemplo, si vos vas a hacer un modelo de venta, lo que tenés que entender es que no es un modelo para toda la venta, sino que son 12 modelos para predecir la venta total. Entonces tenés que pensarlo como producto o tenés que aplicarle prefiltros. Por ejemplo, si vos querés reconocer una imagen de alimentos, bueno, pero por ahí le tenés que hacer al usuario, le tenés una pregunta, che, ¿vos sos vegetariano? Entonces, en vez de ver de 1.2 millones de alimentos, vas y ves en medio millón. Entonces, aumentar la eficacia. Esa parte de ver como producto, creo que falla muchísimo. La mayoría de mis programadores junior, senior y hasta mucho más. Eso es lo primero, ver la IA como producto, no Te como modelo. challengeo ahí. Sí. Porque eso, más que producto, sería como verlo como técnico. Porque digo, hago bagging de modelos, o sea, junto varios modelos para mejorar la precisión. Estoy en lo técnico todavía. Pero lo que pasa es que no lo terminan de ver. O ¿Y sea, dónde no, está el impacto, ¿no? De no hacerlo? Creo que ahí es lo que querés decir de producto. exactamente, de ir y relacionarse con otras áreas y entender toda la experiencia de usuario. ¿Y qué pasa si no lo hacen? Tipo, si no pueden, no llegan a un buen resultado. Necesi- y bueno, los proyectos fracasan, Ahí pero, está. pero ahí necesitas un Ahí product está. owner, alguien de IA que te ayude. Y lo otro Claro. lo otro que yo noto frecuentemente son, que a mí me pasaba una vez, yo programaba y la cosa andaba, ¿viste? Y siempre me preguntaba, che, ¿no hay algo más? Sí, hay algo mucho más. Entonces son todo lo que son los patrones de diseño de código. Y aquí hago referencia, es que vos, cuando uno empezás a codear, tenés que pensar que ese código se va a reutilizar, que le tenés que dar mantenimiento, que va a tener que bancar, que vos te vas a ir de vacaciones, que va a venir otra persona, que, no sé, y es más, seguramente si te da la suerte de trabajar en una multinacional, haces el proyecto y ese proyecto se va a exportar a varios países. Y todos tienen que leer tu código tiene que ser legible. Ajá, bueno, y ahí te exigen mucho más. Entonces, esa parte de repetir y escalar el código y mantenerlo, como que yo siento que no lo tienen en cuenta. Algunos, casi la mayoría de los programadores, no. Pero bueno, ahí es eso lo que yo hablo y soy muy molesto con la documentación, pero también tengo el antídoto para eso, que es vos querés irte de vacaciones, no querés que te molesten, tiene que estar bien documentado. Sí o sí tenés que estar documentado, pero es algo tomarlo como sacrosanto para la documentación. Sí o sí. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, las empresas, uno de los casos que me dice que quieren resolver es, por ejemplo, la parte de hacer test en el código para justamente robustecer, ¿no? Cuando sacas una nueva feature, una nueva, no sé, una nueva feature eh, que no falle, ¿no? Entonces, hacer el código más prolijo, con mejor calidad, obviamente te asegura después también tener una mejor experiencia, que el cliente tenga una mejor experiencia. Y ahí todo este tema de la AI ayuda, no es de vuelta la solución mágica. Los editores no te ayudan a interpretar reglas de negocio, incluso vos lo puedes ir nutriendo con las reglas de negocio de tu empresa y hacer esos casos más automatizados. Pablo, bueno, ya creo que hablamos de muchas cosas. Seguramente quedaron cosas afuera. Sí, No siempre. las pueden comentar, pero para cerrar, ¿qué le recomendarías a un chico, no sé, que estudió economía o estudió ingeniería industrial o algo y dice, bueno, yo quiero ver esto de... Yo sé que estos programadores hacen home office, viste que es lo primero que llama la atención, hacer Sí, home office. cobran en dólares y hacen trabajo remoto. Claro, pero ahora resulta ser que hay Cada vez muchas menos cosas. igual, ¿eh? Sí, pero hay muchas cosas para aprender, ¿viste? Y hay mucho ruido. Y hay cosas que vos decís, no, bueno, pero pará, ahora salió una buena 3, todavía no aprendí cómo usar la 1, no aprendí a hacer imágenes, no aprendí, me estás hablando de Sora, nunca tiré un No sé video. qué es hora, no sé qué es hora uno. Entonces, frente a todo este ruido, ¿cómo es? ¿Hay una guía? ¿Cómo recomendarías vos cómo arrancar a una persona que quiere incursionarse en este mundo? O sea, ¿cómo?
Primero decirle que no le hace falta más nada que tiempo e internet. Realmente es tiempo y dedicación. O sea, no hay que tener ningún máster, nada. Y después, que ahí lo divido, ¿no? O sea, podés dedicarte en inteligencia artificial en el área técnica de lo que estuvimos hablando mucho hoy, pero también a nivel funcional de aprender, por ejemplo, a usar un editor de imágenes con AI para acelerar tu trabajo un 90%, ¿no? Y ahí no necesitas programar. Ahora, yo sé que me preguntás por el de programar. Vamos por el de programación, es empezar a seguir gente técnica que sepa y que muestre proyectos. Y que trate de replicarlo sin tocar absolutamente nada. Replicar sería como descargarse un proyecto de código libre en tu computadora y que lo puedas ejecutar. Y que ande. Primero, eso ya es un montón. Y luego, bueno, empezar a modificarlo de a poquito, un poco lo que les comentaba antes. Hoy el acceso al conocimiento ya es un commodity y cualquiera tiene acceso al conocimiento, pero no te da o sea, ver un video no te hace adquirir ese conocimiento, porque si no, la gente no iría más a la universidad, no pagaría cursos y sigue ocurriendo un montón. Y hoy también, eso por un lado, ¿no? Ver, por ejemplo, YouTube, ver proyectos. Y la otra es preguntarle a la misma de inteligencia artificial, ChatGPT. Me gusta ABC, ¿qué me recomendás? No sé, seguramente si es IA en programación es Python. No sé, tenés que saber Python, o que decías vos, César. Python, SQL, tener idea de cómo crear un producto, de qué es un backend, de qué es un frontend, y hacer un chatbot RAG, Retrieval, Augmented Generation, ¿no? Que eso es como el starter pack, ¿no? para iniciar. Pero a nivel lenguaje, Python. Oga, yo sí, me pasa mucho, que hablo con muchos chicos de 18, 19 años, muchísimo. Y yo lo que hago es vamos para atrás, le digo, bueno, pará. Claro. Si ya supieras inteligencia artificial, ya supieras data science, ¿qué querés hacer? No sé, perseguir los datos de la bolsa, querés hacer reconocimiento de maleza, querés hacer traducción, no sé, en 18 idiomas. ¿Qué querés hacer con ese conocimiento? Decime. Y ahí te dice, no, mira, yo quiero hacer un chatbot. Ah, ¿y el chatbot para qué? No, para atender a cliente de la inmobiliaria y mi papá. Ah, mira vos. Bueno, pará. Y ahí arrancamos para atrás. Entonces vos empezás a usar esto, empezás a hacer otro, y por ahí te encamino para saber esa cosa puntual. Y cuando te di ese stack tecnológico, aprendiste que, uy, no, pero para que me falta hacer un montón de más, y vas. Y lo otro es ese FOMO, ¿viste? O ese miedo, aparece un montón de cosas nuevas que no es porque sea lo último, sea lo más fancy, lo más barato o lo mejor, porque de vueltas estamos en equipo y que uno lo sepa no significa nada, tiene que ser todo tu equipo, te tiene que comer todo tu equipo porque vos te podés ir de vacaciones o lo que fuese, entonces tenés que hacer que todo el equipo lo sepa. Entonces ahí los cambios se hacen mucho más lentos, no tienen que tener miedo porque hoy aparezca nueva tecnología o algo o esto o los No, demás. totalmente, sí. Esa sería mi recomendación. Primero es saber qué quieren hacer con ese conocimiento. Vamos para atrás, le diría bien. Y después el resto es, no se abrumen por todas las tecnologías que están apareciendo, que siempre van a aparecer y va a ser mucho más. Y creo que con este ritmo que tenemos va a ser muchísimo más. Pablo, ¿algo más para finalizar o creo que ya hablamos de todo? Hablamos de todo, quedan un par de temas, pero como mensaje final, esto, ¿no? Ese embrace de AI, ¿no? O sea, abracen este nuevo paradigma de inteligencia artificial que la verdad que vino para cambiar muchas cosas y es un tema súper interesante y está a su alcance realmente empezar hoy mismo. Bueno, nada, muchísimas gracias. Nos estamos viendo en el próximo podcast. ¿Qué invitado habrá? Yo creo que nada, lo vamos a dejar como sorpresa, pero puede haber, o invitada, guarda, podemos tener invitada. Podemos tener más de uno también, ¿eh? Así que bueno, muchísimas gracias, Pablo. César. Gracias por la invitación. Gracias.